Ahora, interrumpimos nuestra programación habitual para presentar a usted un programa especial de un misionero de la misericordia al servicio del Papa Francisco. Él lleva por todo el mundo un mensaje de conciencia y solidaridad cristiana con nuestros hermanos perseguidos por causas de la fe. A continuación, nuestra entrevista especial a través de Radio Crisol de la Alegría. Buenas tardes, soy el Padre Mario Escalera, estamos transmitiendo por Crisol de la Alegría. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Hoy se encuentra con nosotros en nuestra ciudad el hermano, amigo aquí ya entre nosotros, Dominik Kutstra. Él es polaco y él ahora está con nosotros visitándonos porque pues está trabajando en una fundación. Yo quiero que él nos platique qué es lo que está haciendo en esta fundación y qué es lo que hace ahora aquí en nuestra ciudad. Bienvenido. Muchas gracias, Padre. Es un placer estar con ustedes esta tarde, estar con Monterrey y con cualquier lugar del mundo, porque claro, Internet llega a las casas de los escuchas de cualquier parte del mundo. Así que bienvenidos y muchísimas gracias. Bueno, pues miren, yo me llamo Dominik Kutstra, soy misionero seglar, soy miembro de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Es una fundación que desde hace ya más de 60 años está trabajando en el campo de misiones, pero especialmente estamos presentes en los países donde hoy los cristianos, en todas las denominaciones cristianos, están perseguidos simplemente a causa de su fe. Yo creo que es increíble de comprender todavía para nosotros que en el siglo XXI, cuando en el mundo occidental estamos luchando por los derechos de todos y de todo, todavía hay algunas partes del mundo que las comunidades cristianas simplemente están perseguidas, están discriminadas a causa de su fe. Fíjense que hablamos de uno de los derechos fundamentales que tiene cualquier persona del mundo, porque la Carta de los Derechos Humanos nos garantiza esta libertad de expresar, vivir, manifestar nuestra fe, incluso en los lugares públicos, ¿verdad? Pero quizás entre nosotros hay algún escucha que dice que yo soy agnóstico, a mí soy ateo, no creo en Dios y este derecho aquí me importa. Pues miren, la cuestión es de este derecho también garantiza a una persona que no es creyente simplemente no creer en nada. Nadie le puede obligar de alguna manera de ir a la misa, de ir a una sinagoga, de ir a una mezquita. Usted libremente puede creer o no creer. Fíjense que ahora mismo, si hablamos solamente de los cristianos, hay 334 millones de cristianos que viven en los países donde hay persecución religiosa y otros 60 millones que viven en los países donde no hay tolerancia religiosa, ¿de acuerdo? Donde hoy, de alguna manera visible, vemos el deterioro de la libertad religiosa, son desgraciadamente los países de mayoría musulmana. Ahí los extremistas, los terroristas realmente hacen la vida de los cristianos un auténtico calvario. La persecución de los cristianos es pan de cada día. Yo me acuerdo que un sacerdote amigo mío, el padre Luis Montes, que está trabajando en Irak, me dice, mira, cuando hay un atentado terrorista en París, todo el mundo se para, ¿verdad? Todo el mundo no habla de otra cosa que de París. Nosotros en Irak tenemos promedio 20 atentados al día y parece totalmente desapercibido, ¿verdad? Lo mismo un fraile dominico, el provincial de Pakistán, dice cuando se celebra el aniversario de 11S en Estados Unidos, se baja las banderas, se hace un minuto de silencio. Dice, en Pakistán vivimos 11S todos los días y nadie se da cuenta de esto. Por lo tanto, es un tema realmente muy preocupante, es un tema muy triste,
pero un tema bastante silenciado. No lo sé si es silenciado a propósito o simplemente una simple ignorancia nuestra no nos permite abrir los ojos y mirar un poquito más allá que nuestro propio ombligo, que nuestro propio patio, ¿verdad? Fíjense que, hermanos, yo creo que todos tenemos que darnos cuenta que somos realmente muy privilegiados, que somos muy afortunados, especialmente aquí en México, en gran parte de los países latinos, que podemos vivir nuestra fe con toda libertad, podemos ir tranquilamente a la iglesia a celebrar la misa, podemos salir en las procesiones con nuestros santos, con la Virgen María, o celebrar el Vía Crucis por las calles. Esto nos parece tan lógico, tan normal, que ni lo vemos como un privilegio. Pero en realidad, en muchos países, precisamente, profesar la fe, manifestar la fe en un sitio público es una cosa imposible, incluso condenada, incluso castigada con cárcel o con la pena de muerte. Hasta ahí llega. Yo a veces pregunto quién de ustedes iría a la Eucaristía, iría a la misa o iría al culto sabiendo que en cualquier momento en la capilla o en la iglesia puede explotar una bomba. ¿Quién hoy, en el siglo XXI, en los países occidentales daría la vida por la fe, por Cristo, por la iglesia? Si a veces nos cuesta salir de casa e ir a la misa porque está lloviendo o hace un poco de frío. Mientras tanto, en Oriente Medio, la gente realmente arriesga su vida por ir a la misa, por ir a la Eucaristía. Yo nunca voy a olvidar una declaración que hizo una mujer siria cuando la preguntaron, aparte de toda verdad, a base de toda la persecución religiosa, de los atentados contra las iglesias y todo eso, le preguntaron que ustedes por qué va a la misa, que arriesga su vida, y la mujer simplemente respondió: mira, yo prefiero morir tomando el cuerpo de Cristo que quedarme en casa. Así que fíjense que son realmente testimonios de una entrega, de una fe tan profunda, tan comprometida, que solamente nosotros podemos aprender de ellos. Ya si hablamos de Oriente Medio, si hablamos de Siria, de Irak, pues hablamos de las comunidades cristianas que están de estas tierras totalmente desapareciendo. En Irak apenas hace unos 15 años había casi 2 millones de cristianos, hoy no llegan a 180.000, quiero decir, 90% de las comunidades cristianas han desaparecido en los últimos apenas 15 años. ¿Pero por qué? Simplemente porque están tan perseguidos, están tan amenazados por los extremistas islámicos que se sienten obligados a salir de sus casas, abandonar sus casas, sus negocios, sus escuelas, sus parroquias y buscar algún lugar más seguro. Por ejemplo, los países vecinos como Líbano, como Jordania, o van al norte de Irak, al Kurdistán iraquí. ¿Pero dónde viven? Pues viven en gran parte de los casos en los campos de refugiados, en unas tiendas de campaña. Y esto realmente es algo horrible, porque uno de los campos que se llama Zaatari en Jordania, viven más de 200.000 personas en las tiendas de campaña. ¿Qué significa vivir en una tienda de campaña en Jordania a esta época? Bueno, en esta época llega ya frío. Las temperaturas por la noche pueden bajar incluso bajo cero. Había ya muertos por congelación. Por otro lado, en verano, en el mismo sitio, la temperatura durante el día puede llegar a 50 grados de calor. Y usted vive en una tienda de campaña de plástico. Entrar a esta tienda es como entrar al horno. La gente realmente ha perdido todo, pero como cuando viajas ahí, cuando encuentras a los cristianos, te van a decir: hemos perdido todo, menos la fe y esperanza. Menos la fe y esperanza. Por lo tanto, para nosotros, repito, esta gente, estos cristianos de Oriente Medio, estos cristianos perseguidos, mártires de nuestro siglo, para nosotros son ejemplo cómo vivir la fe de una forma más auténtica, más comprometida. Por otro lado, también vemos algo especial que llevan ellos en el corazón. No culpan a Dios por todo lo que está ocurriendo. A veces nosotros nos quejamos, ¿verdad? Nos enojamos con Dios por cualquier cosa que nos sucede. Ellos
a pesar de la persecución, a pesar de la violencia que viven día tras día, no culpan a Dios por lo ocurrido. ¿Por qué? Porque saben que estas cosas no vienen de Dios. Estas cosas simplemente vienen por la maldad humana, por la ignorancia, por el silencio del mundo, porque nadie les quiere ayudar, porque alguien permite que el terrorismo se está extendiendo y creciendo cada vez más en estos países. Esto no es ni castigo de Dios ni su voluntad. Repito, esto es la libertad mal entendida por un hombre que, aprovechándose de la violencia, no lo sé, busca algunos intereses quizás propios, quizás intereses económicos, militares, territoriales, pero la gente no culpa a Dios. Por otro lado, la gente sabe perdonar. Esto es una cosa impresionante, cómo perdona la gente a sus realmente asesinos, a sus torturadores. Esto, por supuesto, perdonar no significa buscar la justicia. Todo lo contrario, hay que buscar la justicia. Hay que señalar a los culpables, pero a la vez perdonar y ser misericordiosos con ellos. Pues fíjense, uno de los sacerdotes en una homilía ha dicho que hay que rezar mucho por los cristianos perseguidos, por los mártires de nuestros tiempos, pero también rezar mucho por los que persiguen a los cristianos, porque nunca sabemos cuántos San Pablo hay entre ellos. Una cosa muy curiosa en estas tierras, lo que podemos observar, que la Iglesia Católica, sobre todo, en muchos lugares, y lo digo porque lo he visto viajando a estos países, es la única institución que está hoy ayudando a los refugiados, a los cristianos perseguidos, a los cristianos discriminados, y no solamente a los cristianos, incluso a otras minorías religiosas que no tienen la posibilidad de mantenerse, de encontrar comida, alojamiento. La Iglesia Católica les proporciona las cosas básicas, las cosas elementales para su propia vida. Entonces, nos demos cuenta que nuestra caridad, que nuestra solidaridad llega ahí y simplemente les permite vivir un día más. Estos hermanos hoy necesitan desde agua potable, por alimentos, medicamentos, trabajo, necesitan escuelas para que sus niños puedan recibir la educación, necesitan todo. Yo creo que a veces el mundo occidental, nuestras comunidades católicas, cristianas, somos su única esperanza. Nosotros realmente les podemos ayudar de tres formas. La primera, por nuestra oración. Tenemos que creer que la oración realmente puede cambiar el mundo, que la oración tiene el poder de cambiar el corazón humano. Yo me acuerdo una anécdota cuando un grupo de turistas visitó el Vaticano y el Papa Juan XXIII, que era muy famoso por su forma de ser, por su alegría, salió del Vaticano y simplemente se puso a guiarles por el Museo Vaticano, por Basílica de San Pedro. Y entonces, después de esta ruta, algún turista canadiense le preguntó: Santo Padre, entonces de todo el Vaticano, ¿cuál es el tesoro más importante, más valioso del Vaticano? Y el Papa, sin pensar ni un segundo, sacó de su bolsillo el rosario, lo mostró ante todo el mundo y dijo: este es el tesoro más importante, más valioso del Vaticano. Recordemos simplemente que nuestra oración es única arma que poseemos, y esta arma es realmente capaz de cambiar el rostro del mundo, ya con tantas caricias, con tantas cicatrices. Segunda cosa es saber lo que está pasando, queridos hermanos. No podemos fingir que no pasa nada porque vivimos a 15.000 kilómetros de las zonas donde hay persecución religiosa. No, es que tenemos que actuar, tenemos que hacer algo y, por otro lado, informarse. Yo les invito a buscar en internet, por ejemplo, simplemente poner en Google cristianos perseguidos. Ustedes van a encontrar muchísimas anécdotas, historias, testimonios, o nuestra página web de la fundación, que es acn-mediomexico.org, o buscar simplemente ayuda a la Iglesia Necesitada México. Ustedes van a encontrar nuestras redes sociales o nuestra página web y ahí tienen vídeos, testimonios, artículos sobre este tema. Y la tercera cosa,
cuando un hermano sufre, cuando un hermano ha perdido todo, cuando un hermano ya no tiene ningún medio para vivir, a veces nosotros tenemos que actuar y simplemente mostrar nuestra generosidad y nuestra caridad. Por lo tanto, nuestros donativos, a veces los más pequeños, vivimos en México, ¿verdad? Donde para una persona quizás 5 pesos es mucho y para otra persona 50.000 pesos es nada. Pero no es la cuestión de cantidad, sino que sepamos compartir con los más necesitados todavía lo que tenemos, lo más pequeño. Lo más importante es el gesto, no la cantidad. Seamos generosos, seamos misericordiosos con los que simplemente han perdido todo a causa de su fe en Jesucristo. La enseñanza que nos dan los cristianos perseguidos yo creo que es la siguiente. Ellos son capaces de morir por Cristo, dar su vida por Cristo, sufrir por Cristo. Yo creo que nos enseñan simplemente esto, no avergonzarnos de nuestra fe. Vivir nuestra fe con más coherencia, vivir nuestra fe con más seriedad, mostrar nuestra fe en nuestra vida cotidiana, no ser católico a tiempo parcial, sino al tiempo completo. Vivir nuestra fe y mostrar nuestra fe a todos los que nos rodean todos los días. Yo creo que esto nos enseñan los cristianos perseguidos más. Les debemos nuestro ejemplo por su sufrimiento, les debemos nuestra oración, les debemos nuestra solidaridad. Que Dios les bendiga a todos. Junto con ustedes rezo por vuestras intenciones, por vuestras familias y todos recemos también por los cristianos perseguidos. Dominic, te agradecemos muchísimo todo esto que nos has comentado, que nos has compartido. Y bueno, a los que nos escuchan, pues tal vez escuchen ruidos, pero es que estamos precisamente aquí en plena calle. Aquí estamos en este lugar donde pues la gente transita libremente. Los que somos de aquí de Monterrey conocemos la avenida Morelos, sabemos que transitada es la peatonal única casi que tenemos aquí en Monterrey. Y bueno, desde aquí quisimos pues pedir estas palabras a Dominic. Muchísimas gracias, Dominic, que Dios te bendiga, estamos contigo, oramos contigo y pues todas estas palabras que nos has compartido pues nos une a todos estos hermanos nuestros perseguidos por su fe, y que ojalá esta arma de la oración que nos has compartido en palabras de Juan 23, bueno, pues sean para nosotros un estímulo para orar, para ser generosos, para ser solidarios con estos hermanos que nos necesitan. Gracias a todos por seguir nuestra programación en Radio Crisol de la Alegría. Que Dios los bendiga a todos y muy buenas tardes. Transmitiendo el mensaje de amor y verdad, llevando hasta tu hogar la alegría de vivir el evangelio de amor, el sol de la alegría, llegando hasta tu